¿Quieres lograr unas costillas como estas? Ok. Quédate conmigo en Susanna's Barbecue Grill, yo te voy a enseñar. Delicioso. ¿Qué tal, amigos? Pues nuevamente Susana aquí con ustedes para Susanna's Barbecue Grill. Pues se llegó la hora, ya tenemos nuestro costillar completo listo. Vamos a aprender cómo cortarlo para dejar un buen corte San Luis, cómo prepararlo, los condimentos y algunas herramientas que se necesitan para poder pues prepararlo. ¿Qué les parece si me acompañan a hacer el corte? Bueno, estos van a ser nuestros utensilios. Vamos a tener una chita, un cuchillo mediano, un cuchillo filetero. Este básicamente es para quitar la membrana de la parte trasera o de la parte de las costillas. Esto no corta ni nada, simplemente para levantarla, la membrana. Una brocha y una toalla y algo para poner nuestras costillas. Entonces, dicho esto, vamos a traer las costillas para acá. Como pueden ver, tiene algo de grasa, lo cual hay que empezar a remover. Grasa que no necesitemos. Lo que queremos es hacer un corte muy uniforme, más o menos así como les estoy marcando. El corte San Luis es así. Y nada más hacer un buen corte aquí al final y obviamente quitar un poco del exceso de grasa que tenemos en el costillar. Entonces vamos a empezar por quitar todo lo que esté suelto, todo lo que esté muy delgado, que se pueda quemar, que se pueda soltar. Bueno, esta es la parte ya del lado de las costillas. Lo que queremos es cortar este hueso, esta parte del hueso. Este es un hueso grande. Vamos a cortar y luego vamos a emparejar. Entonces aquí vamos a usar la chita o si se puede con este cuchillo mediano también se pudiera. En este caso pues yo voy a usar el hacha. Hay unos pedazos de hueso con cartílago. Ok. Aquí ya tenemos el hueso. Tenemos muy buena carne en este hueso. Este lo podemos todavía usar para prepararlo y obviamente también comerlo, pero lo que queremos es el costillar. Entonces vamos a seguir con el costillar. Entonces vamos a hacer ahora, bueno, casi no hay nada de falda en este costillar, casi no tiene falda. Vamos a quitar un poquito. Está muy bien. Entonces vamos a quitarle la membrana. La membrana se la quitamos para que obviamente esté suave al momento y no esté como chicle. Entonces, para ayudarnos con una servilleta, okay. Y ya le quitamos una buena parte de la membrana.
queda un poquito, pues bueno, si lo quitamos. Aquí hay un pedacito de la falda, no afecta porque está muy pequeña, entonces no hay ningún problema. Entonces ya que tenemos esto, ahora sí vamos a hacer el corte para hacer nuestro corte San Luis. Okay. Este es una super pieza, tiene mucha carne, está marmoleada, está excelente para comer, tal vez en trocitos. Esta también la vamos a preparar, pero bueno, la dejamos para más de rato. Ahorita nos estamos enfocando en el corte San Luis. Bueno, ahora sigue aquí, lo que queremos es ver el último huesito. En este caso yo voy a cortarlo aquí así. Okay. Entonces bueno, pues estos son nuestros ingredientes. Lo que tenemos aquí es pimienta molida, granulada. Es mejor que sea granulada, 2 cucharadas. Tenemos ajo molido, ajo, no sal de ajo, 1,5 cucharadas. Tenemos 1 cucharada de sal de mar. Esta es una sal granulada de mar que se llama coarse salt. Tenemos 1 cucharada de orégano seco. Tenemos también 1 cucharada de paprika. Y tenemos un contenedor para poder mezclar nuestros condimentos y poderlo aplicar en nuestras costillas. Entonces, como quiera, estos ingredientes los estaré indicando en la descripción del video para que tengan una mejor percepción de ellos. Ok, vamos a sazonar nuestro costillar. Muy bien, amigos, ya tenemos nuestro costillar listo, ya preparado, bien fileteado y limpio. Lo que sigue es sazonarlo, pero antes de sazonarlo les explico. Esta receta que les voy a presentar, la manera de cocinarlo es para una situación inesperada, que vengan visitas inesperadas y queremos presentarles algo, pues obviamente bueno. Entonces, esto lo vamos a preparar obviamente en el asador, pero lo vamos a envolver en aluminio para que tenga una cocción más rápida y al final le vamos a dar un toque de ahumado con nuestra leña. Entonces, ¿qué les parece si vamos a sazonarlo? Primeramente lo que vamos a hacer es ponerle un poco de aceite de oliva. Le ponemos un poco de aceite de oliva. Esto es básicamente para que se pegue a las costillas el sazonador que ya tenemos listo. Una toallita para limpiar las manos. Entonces hay que mantener esto en movimiento. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos partículas más grandes que otras. Entonces vamos a empezar a sazonarlo. Entonces, si vemos, está uniforme, ya está bien pareja la mezcla que le pusimos. Ahora lo vamos a voltear para ponerlo del otro lado. De igual manera, aceite de oliva. Si recuerdan, en un video anterior hicimos la salsa barbecue. Esa va a ser al final, ya que queramos darle el toque ahumado a nuestras costillas. Esa va a ser la parte final. Ok, me quedó todavía algo de mi mezcla. Ahora lo que sigue es que la vamos a poner en papel aluminio. Vamos a poner papel aluminio. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Entonces vamos a poner nuestro rack, siempre con las costillas hacia abajo. Okay. Ponemos un poquito más de aceite arriba para que no se pegue algo leve. Siempre dejándole un gas, no siempre bien pegado a la parte final de la costilla. Hay que dejarle un espacio para que respiren.
Debe de ser alrededor de 1 pulgada a 2 pulgadas. Vamos a decir 2 pulgadas. Y bueno, ya con la segunda envoltura, lo que sigue es que ya tengo el asador listo, con las brasas como deben de estar, y ahorita les explico cómo debe ser eso. ¿Ok? Ahorita nos vemos. Pues muy bien, ya tenemos nuestra costilla y las partes que cortamos de la costilla en el asador. Las brasas, como les digo, no debe de ser una brasa con flama, debe estar bien quemada y bien esparcida. Y ahí tenemos nuestra leña, nuestro mezquite. Eso es para más que nada darle sabor al final, que se queme muy bien. Ahorita que va a estar en el papel aluminio, pues obviamente no va a ser tanto el sabor que le va a compenetrar, pero cuando esa leña ya esté bien quemada y cuando nuestra costilla ya esté bien preparada, bien cocida en 1 hora y media, pues bueno, lo vamos a abrir y vamos a dejar que la leña, que el mezquite haga su trabajo. Entonces, pues bueno, nos vemos ahorita en 1 hora y media aproximadamente. Vamos a abrir el paquete a ver cómo está, y lo que sigue, ya que estén casi listas las costillas, pues es agregarle nuestro barbecue. Ahorita nos vemos. Ok amigos, ya pasó 1 hora y media, manteniendo una temperatura estable de 200 grados Fahrenheit. Vamos a ver cómo están nuestras costillas. Ok, yo ya había sacado el que había puesto de las partes que quitamos de la costilla. Entonces en este caso ahorita lo que vamos a hacer es, obviamente hay que protegernos, hay que mover esto y abrirlo, a ver qué tal. A ver si puedo agarrarlo con las manos. Ahí está. ¿Sí escuchan? Está calientito, con mucho cuidado. Por cierto, aquí tengo una parte del barbecue que hicimos en el video pasado. Ok, pues vamos a tomar aquí. Si vemos, ya esta parte, aquí las costillas ya están, ya se les ve un poquito el diente. Está excelente, no queremos que tampoco la carne encoja mucho. Mucha temperatura hace que encoja y se ve más pequeña, pierde jugo. Aquí las costillas se ven apenitas. Estamos hablando tal vez unos 2 centímetros, 1 centímetro, pero está excelente. Ahora lo que sigue es ponerlo a la parrilla, dejar que la leña haga su trabajo. La vamos a mover un poquito para que dé sabor. Vamos a untarle algo de barbecue y cuando ya lo ponga en el asador vemos una excelente toma. Ok, ahorita nos vemos. Bien amigos, ya son 20 minutos que han pasado. Pues, ¿qué tal? ¿Qué les puedo decir? Ya nada más queda probarlo. Pero bueno, así es como hacemos las costillas aquí en este canal, Susano's Barbecue Grill. Y pues bueno, espero que les haya gustado y espero un thumbs up. Yo les estaré informando qué otro video vamos a subir a nuestro canal. Probablemente unas costillas de res. Es así, están también excelentes. Entonces los espero en el próximo video. Estaré informando. Voy a dejar la receta también en la descripción. Y pues bueno, bon appetit. Nos vemos.